Quiero, hermano, en esta tarde compartir algo que llamo una tormenta repentina. Y hablo de esas cosas que vienen repentinamente a nuestra vida y que son muy difíciles. Hace mucho leí en una revista que se llama Selecciones, que no sé si todavía la editen, al parecer sí. Y traía un artículo, un reportaje que se llamaba "No tuvimos ni tiempo de gritar". Y hablaba de un terremoto devastador que había venido a una ciudad. Y el título siempre me ha gustado, lo recuerdo mucho, y habla el título en sí mismo de lo sorpresivo que son algunas cosas y de lo devastadoras que llegan a ser. Y creo que tratándose en nuestro caso hablo de las tragedias, hablo de las cosas que no quisiéramos vivir, pero las estamos viviendo o las hemos vivido. Y son esas cosas que nos dejan sin aliento y que nos hacen pensar y reflexionar mucho y plantearnos algunas preguntas sin respuesta. A veces no sé qué es peor, si la tragedia en sí misma o lo repentino, porque lo repentino siempre nos deja sin aliento, lo repentino siempre nos genera incluso que el corazón se acelere. Pero sea como fuere, hermano, la tormenta, la prueba, la dificultad, lo que venga, siempre va a llevar a preguntarnos cosas acerca de Dios. Y no está mal la pregunta siempre y cuando sea en honra y en reverencia a Dios. No está mal la pregunta si la idea es conocer más a Dios, no reclamarle. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos pasado por algún oscuro valle o estamos pasando por algún oscuro valle. Y a veces los pensamientos son los que acaban con la paz. La mente es una máquina impresionante. Y a veces lo que se genera allí en nuestra cabeza llega a atormentar mucho. Por eso es importante que tú tengas la palabra memorizada para que el Espíritu Santo la tome y la traiga a tu cabeza y tú puedas hacer uso de la armadura que el Señor te ha dado para defenderte de los dardos de fuego del maligno. Y eso tiene que ver en mucho con el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué estás atravesando, hermana? ¿Por qué estás pasando, hermano? Familias. ¿Qué es lo que ha venido repentinamente y que ustedes no esperaban y que se ha alargado quizás por semanas, quizás por años? Lo maravilloso de la Biblia es que siempre tiene buenas noticias. Siempre tiene algo maravilloso que decirnos en medio de cada circunstancia. Y de eso quiero hablarte. Marcos capítulo 4, por favor, abra allí su Biblia. Marcos capítulo 4. A partir del versículo 35, en una escena bastante conocida de la Escritura. Marcos 4 del 35 en adelante. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Deténgase ahí. Lo que dice el versículo 37 habla de lo repentino. Pero se levantó una gran tempestad. Fue sorpresivo. Llegó sin aviso. Y yo trato de imaginarme la escena de los discípulos. Esta escena es impresionante. Y es bueno que a veces imaginemos un poco dentro de cierta actitud conservadora, pero es bueno que imaginemos. Todos tenemos la idea de que es una barca, y creo que todos tenemos la idea de lo que es estar en el mar, ¿verdad? Y que, no sé si alguien ha estado en una tormenta, si lo ha estado, sabe de qué habla la palabra del Señor en esta parte. Pero mi punto es, hermano, que empiece a pensar, empiece a imaginarse y se dé cuenta que repentinamente viene la tormenta, empieza el aire, empiezan las olas, empieza a llover, empieza a sacudirse la barca de un lado para otro, las olas empiezan a subirse a la barca y estos hombres que eran pescadores profesionales sabían que con ese asunto no se jugaba. Sabían lo que implicaba, sabían que quizá les podía costar la vida. Y esto es lo que ellos están viviendo, repito, es lo que están enfrentando.
Y me resulta impresionante que ellos ven cómo se mueve la barca, ven cómo se sacude, sienten las olas sobre ellos y voltean hacia la popa, que es la parte trasera de la barca, y voltean hacia la popa y Jesús está dormido. Y vuelven a ver el viento y vuelven a ver la tormenta y las olas y vuelven a voltear y Jesús sigue dormido. Cualquiera de nosotros pensaría, ¿qué le pasa a Jesús? Y a mí me impresiona que Jesús pueda dormir en las tormentas. Es decir, nosotros con menos que eso se nos va el sueño, ¿verdad? Y si no sabes qué va a pasar el de mañana con tu carro, si va a funcionar o no en la mañana, no duermes. Si hoy comiste en exceso, te vas a preocupar mañana, habré engordado y cuánto habré subido y eso te quita el sueño. Ahora, ¿qué será en una tormenta repentina? Bueno, ya lo sabe, creo que lo ha vivido y algunos lo están pasando. Se te va el sueño, se te van muchas cosas, pero Jesús está tranquilamente dormido, callado, silencioso, obviamente porque está dormido, pero está allí. Y nosotros cuando pasamos momentos similares de dificultad, donde nuestra barca es azotada por la tragedia, por el temor, por la desesperación, nosotros también experimentamos lo mismo que los discípulos. ¿De qué hace Dios? ¿Qué hace Jesús en medio de todo esto? ¿Por qué no actúa? ¿Por qué no se manifiesta? Antes déjame preguntarte, ¿cómo empezó tu tormenta? ¿Cómo empezó esa situación? Quizás fue una llamada telefónica, quizás fue alguna situación familiar, pudo ser la muerte repentina de alguien, pudo ser el abandono, un hijo rebelde, deudas, etcétera, un evento del pasado. ¿Qué fue lo que desató la tormenta? Y me refiero a que primero estabas muy bien, todo iba bastante bien y de repente, de la nada, las cosas cambiaron. Ya no hubo más que hacer, ya no hubo más que decir, no tuviste ni tiempo de gritar y ahora estás metido en algo complicado. Mira, esto nos ocasiona, entre muchas otras cosas, preguntas que agudizan nuestra tristeza, nuestra desesperación y nuestros temores. Se exacerba todo eso por las preguntas que vienen a la mente. Preguntas como, Señor, ¿estás conmigo? Preguntas como, Dios, si eres tan poderoso, si todo lo sabes, ¿por qué no actúas? ¿Por qué no te manifiestas? Señor, he estado orando, he estado clamando, he estado ayunando y lo único que recibo es tu silencio. No escucho tu voz, no escucho una palabra tuya. Es más, paso al altar y nadie ora por mí. Señor, ¿en dónde estás en medio de todo esto? Esas cosas, hermanos, son las que vienen y en la vida real atormentan. Y no hay respuestas tan sencillas como decir, hombre, tómalo con calma, las cosas van a cambiar. No es tan sencillo como eso. Yo no sé si te has preguntado por qué en ocasiones cuando más necesitas de Dios, cuando más necesitas de su presencia, Dios no dice nada. Pareciera que se queda quieto. Pareciera que algo hace que Él simplemente parezca lejano, ajeno a nosotros. Pero déjame decirte algo, hermano, hermana. El punto es que Jesús está en la barca. Y eso es algo que tú no debes de perder de vista. Cuando pierdes de vista que Jesús está allí, que está contigo, que está a tu lado, todo se desmorona, todo se acaba. ¿Te acuerdas cuando Pedro va caminando por las aguas? ¿Recuerdas esa escena también maravillosa? Un paso, dos pasos, Pedro va caminando sobre las aguas. Pero dice la Escritura que al ver el fuerte viento, empezó a hundirse. Tienes que mantener tu mirada en Jesucristo. Tienes que mantener tu mirada en Dios. El día que la quitas de ahí te hundes. Tú tienes que entender, igual que yo, igual que cualquier cristiano, esta verdad que la Escritura nos dice. Él está allí. Él está a tu lado. Grábatelo bien. No es una cuestión de sensación. No es si lo sientes o no. Es si crees que Él está allí. Eso es lo que va a marcar la diferencia en tu vida. Porque si tú vas a depender de una emoción, de si siento que Dios esté conmigo o no, hermano, no vas a avanzar. Vas a terminar consumida. Vas a terminar envuelto en la incertidumbre y en la inseguridad de quién sabe en qué irá a terminar todo esto.
Me maravilla que los discípulos se acercan y despiertan a Jesús. La Biblia no dice quién lo despertó. Yo creo que fue Pedro, porque Pedro era el impulsivo, por eso. ¿Cómo te imaginas que despertaron a Jesús? Así como, Señor, oye, Señor, chécate, se vino el aguacero bien bañado. No, había temor y desesperación. Era, Señor. Y ahí vienen las palabras. Si sigues leyendo en el 38. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Deben haberlo movido bastante. Despierta, Señor. Y esa pregunta, ¿no tienes cuidado que perecemos? Es una pregunta profunda y que hemos hecho tú y yo de otra manera, pero la hemos hecho. La pregunta, hermanos, encierra el miedo y el temor, pero también el no entender el proceder de Jesús en una situación crítica. La pregunta es realmente un reclamo, no están poniendo su fe en el Señor, lo que le están diciendo es, Señor, mira cómo estamos. Señor, ¿no te das cuenta de lo que estamos pasando? ¿No te das cuenta de todo esto que se ha venido? Señor, ¿no nos cuidas? Señor, ¿no te importamos? Señor, ¿no pones atención en las cosas que estamos viviendo? Señor, ¿no te das cuenta que ya no puedo más? Que la situación me tiene harta, que no lo soporto más. Esa es la pregunta. Yo creo que cuando Jesús se reincorpora, yo creo que no se levantó sobresaltado. Yo creo que lo tomó con la calma que solamente el Señor puede hacerlo. Y nota que dije el Señor. Yo creo que se levantó y se les quedó viendo a los discípulos, no con juicio, sino observándolos detenidamente. Y entonces, con toda la autoridad que le caracterizaba a Jesús, porque Él es el Señor, reprendió al viento y le dijo al mar que enmudeciera, y se hizo grande bonanza. Y luego voltea con los discípulos. Los discípulos preguntaron, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y entonces Jesús pregunta, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Esas dos cosas son tremendas, las dos preguntas. Es que es como si Jesús te estuviera diciendo en esta tarde, yo sé que tienes problemas, yo sé por lo que estás pasando, sé de tu enfermedad, sé lo que está pasando en tu familia, pero ¿por qué estás así? ¿Por qué te llenas de miedo y de temores? ¿No estoy acaso aquí? ¿O piensas que he perdido el control de las circunstancias y de la situación y que esto se me pasó y me ocupé en otra cosa? Soy Dios, soy el Señor. ¿Por qué no tienes fe en mí? ¿Por qué no confías en lo que yo he dicho en mi palabra? ¿Por qué no confías en que yo gobierno, en que yo controlo? Soy un Dios soberano, nada excede mi dominio. Confía en mí. Ay, hermano, si conociéramos más al Señor, nuestras luchas y nuestras pruebas serían más fáciles de sobrellevar, porque sé a quién le he creído, dijo el apóstol Pablo. Porque sé que Él es poderoso, porque sé que para Él todo es posible. Y Él es eso, lo haga en mí o no, Él es todopoderoso. Él lo sabe todo, Él lo conoce todo. Señor actuó y se hizo grande bonanza, pero era necesaria la exhortación. Y hermano, el Señor está con usted. No importa lo que esté pasando y sintiendo, Dios está con usted. Aunque usted vea muy lejanas las cosas, aunque las circunstancias te griten otro detalle, Dios está contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. El Señor prometió que estaría con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo, y nada ni nadie puede cambiar eso. Él está a tu lado. Yo tengo que aprender, hermano, que el hecho de saber que Él está allí tiene que ser suficiente. Claro, uno quiere que actúe y que se manifieste, y a lo mejor quieres ver el poderoso milagro, pero déjame decirte algo, en ocasiones tienes que ir por el valle antes de ver el milagro.
Que en ocasiones Dios no te va a evitar el sendero difícil, ni espinoso, ni escabroso, pero Él va a estar contigo. ¿No dijo David eso en el Salmo 23? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Esa es la diferencia, que Dios está contigo. Allí en la vacía sala de hospital, y digo vacía, me refiero porque aunque hay muchos, sientes que nada más estás tú. Allí en donde estás viendo a tu hijo o a tu hija o a tu esposo o a tu esposa, allí en tu trabajo, allí Dios está contigo y no te va a dejar ni te va a abandonar. Ahí está. Preguntaba un día a alguien, es que ¿dónde está Dios? ¿Por qué no hace algo? Y lo único que le contestaron fue, ahí está. Él está allí. ¿Por qué nos cuesta tanto creer eso? Él está aquí y usted, si yo digo Dios está aquí, usted va a decir sí, amén. Pero Dios también está cuando tu mundo se derrumba. También está ahí. Dios también está ahí cuando la muerte azota tu barca. También está ahí. Dios está ahí también cuando los hijos se rebelan. Cuando el cónyuge abandona. Él está ahí. No te ha abandonado. Cuando te despiden de tu trabajo, Él sigue estando ahí. Y no ha perdido el control de nada. Él es el Señor. Aprende eso esta tarde. Él está contigo. Siempre. Y no te va a dejar. Hay una segunda cosa que quiero compartirte. Esta está en Lucas capítulo número 22. Mientras busca ese pasaje, hace tiempo un grupo de seminaristas tuvo un accidente de aquí del seminario Juan Wesley, y entre ellas iba una de mis congregantes cuando yo era pastor en Ciudad Victoria. Tuvieron una volcadura muy tremenda, y nosotros vinimos en ese tiempo yo ya estaba en Saltillo, nos vinimos de Saltillo para estar con ellos, estar con ella, especialmente ella se llama Rosy, actualmente es pastora. A ella su mano se le deshizo prácticamente. Y me acuerdo que cuando llegamos al hospital universitario, yo de alguna manera me moví y la encontré. Y me acuerdo que me acerqué a su camilla y ella iba muy mal. Me acuerdo que la tomé del brazo y le dije, Rosy, aquí estoy. Y ella abrió los ojos y me vio y nada más suspiró y volvió a cerrar los ojos. La tuvieron que operar, le reconstruyeron su mano. Y me acuerdo que después que la vi me dijo, pastor, nada más verlo ahí me hizo saber que yo podía enfrentar lo que se viniera. Es un privilegio, créame, porque uno no es Dios. Yo sé que no soy Dios, pero a veces Dios te manda gente con piel. ¿Sí entiende la figura? Gente con piel que sienta lo que tú estás sintiendo y que te acompaña en el camino. A veces Dios manda a alguien y eso es bueno y es maravilloso. Y es una manera en que también Dios te dice, aquí estoy, no me he olvidado de ti. Y es una bendición. Lucas 22, versículo 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Esto, hermanos, es uno de los pasajes en lo personal que me impacta mucho en la Biblia. Primero porque dice 2 veces el nombre de Pedro. Simón, no le llama Pedro, le dice Simón. Lo repite 2 veces, lo cual se vuelve enfático. En la Biblia no viene eso muchas veces. Y me llama la atención porque le dice algo, le dice, Simón, ¿sabes qué? Satanás me pidió permiso de poderte zarandear como al trigo. Y eso me impresiona, porque implícitamente Jesús le está diciendo, y le di permiso. Zarandear el trigo, ¿cómo se hacía esto? Se cortaba el trigo, y como el trigo trae cáscara y trae a veces pedazos de tallo,
se pone en una superficie plana y se pone algo encima de ello, una tabla o algo así, y se pone un peso en ellos y se mueve un poco y luego se levanta, se avienta, se hace hacia el viento y el viento se lleva la impureza y queda el puro trigo. Es un proceso. Entonces, cuando el Señor le dice a Pedro, Pedro, te van a zarandear, Pedro entendió inmediatamente de qué se trataba, No fue algo ajeno para él. Él insiste y dice cosas como, Señor, aunque todos se escandalicen, yo no. Y aunque todos te abandonen, yo no. Así somos a veces, ¿verdad? De hecho, en ese versículo, usted más adelante en el 33 puede leer y dice que puede ir con él hasta la cárcel y a la muerte. Y ya sabemos la historia, ¿no? Zarandearte como a trigo. Escucha esta pregunta. ¿Y si lo que estás viviendo o lo que viviste fue el permiso de Dios para que el diablo te zarandeara? Piensa, ¿fue el permiso de Dios para zarandearte? Piénsalo. Pastor, es que yo no puedo creer que... Ahí está la palabra de Dios. Mira Job. ¿Qué sucedió con Job? Pastor, pero yo no soy Job. No, ni yo tampoco, pero también nos pasa. O sea, el punto no es si eres Job o no. El punto es que eres hijo de Dios, eres hija de Dios y te va a pasar por ahí. Y en ocasiones va a ser así, hermano. En ocasiones Dios va a permitir cosas en tu vida. Incluso le va a permitir a Satanás literalmente que te dé una zarandeada. Lo va a permitir. Pero recuerda que si lo está permitiendo es porque Él es el Señor, Él tiene el control. Y Él va a seguir estando contigo, no te va a abandonar ni te va a desamparar. Mire, cuando somos chavos, la mayoría no vemos lo que puede llegar a pasar. Por ejemplo, cuando eres chavo y piensas, no, pues un día me voy a casar y voy a tener familia y voy a tener hijos y vamos a ser bien felices. Y piensas que tus hijos se van a llamar, uno se va a llamar Guiñac, que metió 2 goles, y otros se va a llamar, no sé, Juanito o algo así. Pero qué tremendo, ¿no? Muchos van a entender esto. De repente, tu esposa no se embaraza. Pero cuando eras joven se veía tan sencillo. Tu hijo muere. Nunca lo pensaste que podía pasar. Lo ves tan normal. A otros pareciera que todo les sale bien. Nacieron con ¿cómo dicen? Con suerte. Nacieron con, hay una frase ahí, con buena estrella y con torta bajo el brazo. O sea, ¿en qué fila me formé que todo me sale mal? No, hermano, no es así. No es así. A veces Dios lo permite. Y es bien difícil. No son cosas para las que levantemos las manos. ¿Quién se anota para que pase esto? No, nadie nos anotamos, ¿verdad? Pero Dios lo permite. Y nos hace llorar el asunto. Y nos desgarra el corazón. Pero yo quiero que entiendas algo. No está sucediendo sin la autoridad y el permiso de Dios. Dios lo está permitiendo en su sabiduría, en su entendimiento. Y aunque para ti no tiene sentido, para Él sí lo tiene. Quiero que consideres esa seria posibilidad. Quizás no es aplicable a todos los casos, pero es una posibilidad. Sí, Pedro, del diablo, Satanás me pidió permiso para zarandearte. Y se lo di. Y estoy rogando que tu fe no falte. Lo que está diciendo el Señor es, Pedro, te voy a apoyar. Y le voy a pedir a Dios que te sostenga y que te aliente. ¿Por qué Dios permite esto? Bueno, entre las muchas explicaciones que pudiera haber, yo escojo 2. Número 1. Lo voy a poner así. Dios se juega su reputación con tu fidelidad. Dios se juega su reputación con tu fidelidad. Quiero que pienses en Job. De repente un día el diablo llega y le dice a Dios, ¿sabes qué? Job es como es porque tú lo cuidas. Mira todo lo que le has dado, no le falta nada. Pero quítale las cosas y vas a ver cómo blasfema en tu cara. Y Dios le dice, adelante, quítale las cosas.
Ah, qué Dios tan atrevido. Se jugó su reputación con la fidelidad de Job. Y le quitó todo, ¿recuerdas? Todo, sus posesiones, aún a sus hijos, se los quitó. ¿Y te acuerdas que dijo Job en algún momento? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y luego le viene esa sarna en su cuerpo, esa enfermedad terrible desde la cabeza hasta los pies. Y luego llega la esposa y le dice: Job, mírate cómo estás, maldice a Dios y muérete. ¿Y qué contestó Job? No sé si alguien lo recuerda. Le dice: mujer, has hablado como cualquiera. Recibiremos de Dios el bien y el mal no. En todo esto, dice la Escritura, no pecó Job con sus labios. Hermano, cuando las cosas no salen bien, sí le dan a uno ganas de dar la espalda. No podemos negarlo. En alguna ocasión yo quise hacerlo. Después de que muera nuestro segundo hijo, yo quise hacerlo. Yo quise abandonar a Dios. Quise darle la espalda. Porque no entendía cómo era posible que un Dios tan poderoso no hubiera podido sanar a mi hijo. Pero no puedes. Estás tan entretejido con Dios que no lo puedes abandonar. Arde aquí adentro su presencia, hasta los huesos. Y aunque estás cansado y aunque lloras y aunque pataleas, el Espíritu Santo te sostiene y te hace saber lo que dije hace unos momentos, que Él está allí, aunque parezca que no está. Sí, ser zarandeado, porque Dios se juega su reputación y lo que Él está diciendo es: sé que serás fiel, hija, sé que serás fiel, hijo, sé que no me darás la espalda. Le vamos a decir a Satanás juntos que no vas a blasfemar mi nombre. Le vamos a decir juntos a Satanás que no vas a abandonarme, que seguiré siendo tu Dios, que seguirás cantando con todo tu corazón y que seguirás proclamando mi grandeza, pase lo que pase. Dios confía en nosotros. No ha hallado razones para no confiar. Dios sigue creyendo en ti y en mí, aún con lo que nos ha quitado y nos ha dolido. Pero esto también tiene otra razón, y es purificación. Sí, nos purifica. Así como el trigo se aventaba y era purificado, esto te limpia. ¿Por qué? Porque te topas contigo mismo. Mira, ¿qué pasó con Job? ¿Por qué crees que él llegó a decir: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven? Porque el Señor lo confronta con él mismo. Cuando él está expresando toda su desesperación y cuando está diciéndole a Dios en forma de queja que qué pasaba, por qué le había venido todo esto, en algún momento el Señor le dice: perfecto, vamos a hablar, Job. Te pregunto, Job, ¿dónde estabas tú cuando yo creaba todas las cosas? ¿Dónde estabas tú cuando yo le ponía límites al mar? ¿Sabes tú cómo se hace eso, Job? Porque si lo sabes, entonces podemos hablar. Porque si lo sabes y tienes respuesta, entonces, Job, yo te puedo explicar mi proceder. Pero si no sabes, Job, entonces déjame ser Dios y déjame guiar tu vida como a mí me parezca mejor. Por eso Job llega a decir eso: pongo mi mano sobre la boca. Hablaba cosas que no entendía, cosas demasiado profundas para mí. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Me arrepiento en polvo y en ceniza. Él fue purificado, tenía una teología, tenía un concepto de Dios, tenía una idea, pero el Señor tuvo que moldear eso. Y entonces él conoció íntima y profundamente a Dios, como nunca antes lo había conocido. Estas cosas te purifican porque te topas contigo mismo. Porque es ahí donde manifiestas, insisto, tu fidelidad a Dios. Pero es también, hermano, donde me doy cuenta que soy tan frágil que tengo que aprender a depender de Él, de lo que Él puede hacer, no de lo que yo puedo hacer. Que tengo que aprender a confiar en Él aunque no entienda su plan, sino confiando en que Él es Dios y nada más.
Te purifica esto también, hermano, porque en algún momento quizás nos demos cuenta de nuestro egoísta proceder, de que solo busco mi beneficio, de que no estoy buscando honrarle a Él, sino salir bien librado yo y estar bien yo, pero no que su nombre sea exaltado. Porque tus pruebas y las mías exaltan su nombre, proclaman su grandeza y proclaman que Él es Dios. Hermano, sea como fuera, es zarandeo. La barca en el agua o trigo, hay un zarandeo tremendo. Pero Dios está contigo y Dios va a sostenerte, va a purificarte, vas a conocerle más íntimamente y nada está pasando sin la autorización de Dios. Nada. Él es soberano. Sin embargo, si esta tarde me dijeras, pastor, pero estoy cansada. Pastor, es que no logro reponerme. Cuando creo que ya pasó, me doy cuenta que no ha pasado. Bien. Vayamos a la Escritura, ahí debe haber una respuesta. Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esas palabras deben seguir retumbando fuerte en nuestro oído. Esas palabras deben seguir marcando nuestra vida. Estar con Él y a depender de Él. Isaías 40:29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Anótalo, escríbelo, subráyalo. Isaías 54:17 dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Es decir, ninguna arma que se prepare en contra tuya, o sea, preparada exclusivamente para Jonatán Esparza, pon ahí tu nombre, se va a prosperar. Y toda lengua que se levante contra ti en juicio, todo lo que quieran decir en contra tuya, tampoco va a prosperar. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Es lo que te corresponde, hermana, hermano. Y recuerda otros pasajes, como dice también la Escritura en Isaías: como una madre consuela a sus hijos, así te voy a consolar yo. Traeré sanidad para tus heridas, dice el profeta Jeremías. De tal manera, hermana, hermano, que todo lo que mi vida necesita está allí, está aquí en su palabra. Y de esa manera es que tú vas a encontrar el descanso y el aliento que tu vida necesita y levantarte para seguir adelante. Piensa en Elías. ¿Te acuerdas cómo se sintió Elías en algún momento? Y deseando morirse: mátame, Señor, quítame la vida porque no soy mejor que mis padres. ¿Sabes cómo se sentía? Como tú. Igual. Pero el Señor, ¿sabes qué hizo? Dejó que se cansara, se durmió y al otro día le llevó una torta para que se repusiera. Y luego, cuando ya estuvo bien, ¿sabes qué le dijo el Señor? Te vas a levantar y vas a seguir caminando, porque largo camino te resta. Todavía hay un camino que recorrer. Todavía hay un sendero que transitar. Esto no se ha acabado. Él es el Señor. No sé cuál sea tu carga, ni el valle que estás cruzando. No sé cuál sea tu desesperación, pero lo que sea, Él está contigo. ¿Lo escuchaste? Él está contigo. Nunca lo olvides. Y número 2, cualquier cosa que esté pasando o haya pasado, no sucedió sin la autorización de Dios. Él es el que tiene el control. Nadie te quita nada. Nadie te arrebata nada, porque todo está en las manos de Dios. Descansa en el Señor ahora y ábrele tu corazón y permite que Él obre en ti. ¿Quieres ponerte de pie, por favor? Cierra tus ojos.
Oh Señor, grande eres. Grande eres. En medio de cualquier circunstancia, hermano, hermana, antes de que le pidas algo, antes que digas cualquier otra cosa, dile: Señor, tú eres mi Dios. Y yo voy a seguir proclamando tu grandeza, Señor. Y yo voy a seguir hablando de que tú tienes el poder para sanar, para salvar. Yo voy a seguir cantando para ti, Señor, aunque mi mundo se deshaga. Señor, no dejaré de decirle a otros que tú eres Dios de gracia y de misericordia. Mis labios no se cerrarán para proclamar tu belleza y tu hermosura. Tu poder, Señor infinito, tu incomparable grandeza. Tú eres mi Dios y siempre lo serás, Señor. Aunque a veces se me desgarra el corazón por dentro por lo que he vivido, Señor, sé que finalmente restauras y curas la herida. Sé, Señor, que levantaré mis alas nuevamente como las águilas. Señor, quiero decirte en esta tarde que en medio de mi queja no he querido ofenderte, Señor. He querido entender y no he podido, Señor. He querido saber por qué es así, Señor, pero eso está muy lejos de mí. Pero lo que sí sé es que tú eres Dios y que tú, Señor, tienes el control de todas las cosas, y que tú, Señor, no me has abandonado, y que tú, Señor, me tomas en tus brazos y me haces descansar y me conduces junto a delicados pastos, junto a aguas de reposo, Señor. Aquí estoy, Señor. Tómame en tus manos, Padre. No necesito saberlo todo, solo quiero saber que estás aquí y ya lo sé. Solo quiero saber que estás a mi lado, Señor, y que siempre lo estuviste. Gracias por amarme, Señor. Gracias por sostenerme. Gracias por alentarme, Señor. Siga orando a Dios un momento. Siga derramando su corazón delante del Señor. Ore a Dios y dígale las cosas como están ahí en su ser interior. Dígale que la carga pesa a veces mucho, que el recuerdo atormenta. Él va a entender. Él va a comprender. Puedes incluso decirle: Señor, soy como los discípulos. He tenido que preguntar si cuidas o no de mí. Señor, perdóname. Ya estoy entendiendo, Señor, estoy conociendo. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Dios, te necesito. Y te necesito mucho. Sigue orando a Dios. Sigue orando a Dios. Que un día un bebé que tú anhelabas y que tú querías tenerlo,
ti que un día un bebé tuvo que partir a la presencia de Dios, a ti quiero decirte en esta tarde que ese bebé está bien en la presencia de Dios. Ese bebé le pertenecía a Dios desde su nacimiento, y lo que hizo fue llevarlo a casa. Pero Él va a restaurar tu corazón, porque Él hace nuevas todas las cosas. Y un día no vas a llorar más, porque la presencia de Dios va a cubrirte y sobrenaturalmente va a obrar en tu interior, y entenderás lo que ahora no entiendes y conocerás lo que ahora no conoces. Dios está contigo y Dios te restaurará. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Y yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad, que siempre